Sofía y Alejandro eran la pareja que todos envidiaban, inseparables, felices y profundamente enamorados. Su amor parecía sacado de una novela, de esos que rara vez se encuentran en la vida real. Vivían cada día como si fuera el último, llenando su mundo de risas, miradas cómplices y promesas de un futuro juntos. Sus amigos siempre decían que eran el ejemplo perfecto de lo que era el verdadero amor. No había rincón en la ciudad que no hubiera sido testigo de sus momentos felices, las tardes en el parque compartiendo helados, las noches interminables en el viejo cine del barrio, las escapadas espontáneas a la playa bajo la luz de la luna. Todo parecía perfecto, hasta que el destino decidió poner a prueba su historia. Aquella noche, regresaban de una cena romántica, riendo y soñando en voz alta sobre su próximo viaje. El auto avanzaba por la carretera desierta, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas. Alejandro sostenía el volante con firmeza, pero en un abrir y cerrar de ojos, unas luces deslumbrantes aparecieron de la nada. El impacto fue brutal. El auto giró fuera de control, los cristales estallaron en 1000 pedazos y el silencio se apoderó de todo. Alejandro despertó minutos después, desorientado y herido, pero su único pensamiento era Sofía. Al verla inconsciente a su lado, el pánico lo invadió. Temblando, tomó su mano mientras las sirenas se escuchaban a lo lejos. «Por favor, Sofía, quédate conmigo», susurró, sintiendo el peso de la culpa aplastarlo. Aquella noche lo cambió todo. Sofía despertó días después en la cama de un hospital, pero su mirada era distinta. Alejandro la llamó por su nombre, pero ella solo lo miró con una mezcla de confusión y miedo. Y fue entonces cuando lo entendió. Sofía no recordaba nada, ni siquiera a él. Un tiempo atrás cuando todo comenzó. Desde pequeña, Sofía tenía un don especial, sus manos parecían bailar sobre las cuerdas de la guitarra, creando melodías que tocaban el alma de quien las escuchara. Sus padres siempre la apoyaron, y aunque la vida no era fácil, ella encontraba refugio en la música. Con los años, su talento floreció. Empezó tocando en cafés pequeños, donde el murmullo de las conversaciones se apagaba cada vez que su voz suave llenaba el ambiente. Sofía componía canciones inspiradas en sus propios sueños y en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Su sonrisa era tan brillante como su espíritu, y cualquiera que la escuchara podía sentir la pasión con la que vivía cada acorde. Con el tiempo, su nombre comenzó a sonar en la ciudad. Recibió invitaciones para eventos más grandes y grabó algunas canciones en su pequeño estudio casero. Sin embargo, a pesar de su creciente éxito, Sofía siempre mantuvo la humildad y la alegría que la caracterizaban. Alejandro, por otro lado, siempre fue un espíritu libre. Viajero de corazón, pasaba de ciudad en ciudad capturando historias con su cámara. Era fotógrafo y buscaba momentos auténticos, emociones crudas, instantes que contaran historias sin necesidad de palabras. Un día, en uno de esos pequeños cafés donde se refugiaba después de una larga jornada, escuchó una melodía que lo detuvo en seco. La voz de Sofía lo envolvió por completo, y sin darse cuenta, comenzó a tomar fotos de ella desde el fondo del lugar. No podía apartar la vista de aquella chica que parecía volcar su alma en cada nota. Después del concierto, Alejandro se armó de valor y se acercó para felicitarla. Nervioso pero decidido, le mostró una de las fotos que había tomado, en la que ella aparecía sumida en su música, con los ojos cerrados y una sonrisa genuina. Sofía quedó impresionada por lo natural de la captura y por cómo Alejandro había logrado inmortalizar su pasión en una sola imagen. A partir de ese día, sus mundos se entrelazaron. Alejandro comenzó a acompañarla en sus presentaciones, tomando fotos que luego ella usaba en sus redes sociales. Él encontraba en Sofía una fuente de inspiración constante, y ella, en Alejandro, un motivo para seguir soñando más allá de la música. Se hicieron inseparables, compartiendo no solo sus talentos, sino también sus sueños y miedos. Era como si el destino hubiera decidido juntar dos almas que necesitaban encontrarse para sentirse completas.
Desde aquella noche en el café, Sofía y Alejandro se volvieron inseparables. Cada día juntos parecía una nueva canción, un verso escrito en el aire que solo ellos podían comprender. Al principio, eran encuentros casuales, acompañados de risas tímidas y miradas que se buscaban entre la multitud. Alejandro aparecía de sorpresa en los conciertos de Sofía, llevándole flores silvestres que recogía en sus viajes, mientras ella le dedicaba canciones que hablaban de almas que se encuentran por casualidad y se vuelven inseparables. El primer beso llegó una tarde de otoño, en el parque donde solían caminar después de cada presentación. Las hojas caían suavemente alrededor de ellos, mientras Sofía tocaba una melodía improvisada en su guitarra. Alejandro, hechizado por la ternura de la escena, se acercó lentamente y la besó con suavidad, como si el mundo hubiera dejado de girar solo para ellos. Después de ese beso, nada fue igual. Se volvieron cómplices de aventuras, planeando escapadas espontáneas a lugares donde nadie los conocía. Hacían picnics a la luz de la luna en la azotea del edificio de Sofía, donde él armaba una pequeña carpa decorada con luces y velas, y ella tocaba canciones bajo el cielo estrellado. Alejandro la fotografiaba en sus momentos más genuinos, riendo con la cara llena de harina mientras intentaban hacer galletas, con la mirada perdida en el horizonte mientras tocaba frente al mar, o simplemente acurrucada en el sofá con una taza de chocolate caliente. Sofía solía decir que él veía su esencia a través del lente, capturando no solo su imagen, sino su alma. Los días de lluvia eran su excusa favorita para quedarse en casa, construyendo fuertes de almohadas y escuchando viejos vinilos. Alejandro escribía pequeños poemas en trozos de papel y los dejaba pegados en la guitarra de Sofía, mientras ella componía canciones inspiradas en las fotos que él tomaba. Era un amor alimentado por los detalles, por los pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Una tarde, en uno de sus paseos habituales por el parque, Alejandro tomó a Sofía de la mano, la miró con los ojos llenos de emoción y le susurró: «No sé cómo lo haces, pero cada día logras que me enamore más de ti. Prométeme que siempre seguiremos escribiendo nuestra historia juntos». Sofía sonrió, rozando su nariz con la de él, y respondió: «No importa lo que pase, siempre estaré contigo, porque tú eres mi mejor canción». Así eran ellos, una pareja perfecta, un amor de novela que parecía imbatible ante cualquier obstáculo. Todos los que los conocían los admiraban y soñaban con encontrar un vínculo tan puro y genuino. Sofía y Alejandro eran la prueba de que el verdadero amor existía. Hasta que el destino decidió ponerlos a prueba aquella fatídica noche. Era una noche especial. Alejandro había sorprendido a Sofía con una cena romántica en el pequeño restaurante donde tuvieron su primera cita. El lugar estaba decorado con luces tenues y flores frescas, y la música suave llenaba el aire. Ella no dejaba de sonreír, maravillada por el detalle, mientras él no podía apartar la mirada de sus ojos brillantes. «¿Cómo haces para seguir sorprendiéndome después de tanto tiempo?», preguntó Sofía, riendo con dulzura. «Porque tú eres mi inspiración», respondió Alejandro, acariciando su mejilla. «No podría dejar de amarte, ni aunque lo intentara». Después de la cena, salieron tomados de la mano, caminando bajo la llovizna que empezaba a caer. Alejandro, siempre atento, se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros de Sofía para que no sintiera frío. Subieron al auto, todavía riendo y soñando en voz alta sobre el viaje que planeaban hacer a la playa el próximo fin de semana. El auto avanzaba por la carretera desierta, envuelto en la penumbra y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Sofía comenzó a tararear una de sus canciones, y Alejandro la miró de reojo con una sonrisa, encantado por lo natural que se sentía todo cuando estaban juntos. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, girándose hacia él. «Nunca había sido tan feliz en mi vida. Gracias por hacerme sentir así, y yo nunca dejaré de luchar por hacerte feliz», respondió Alejandro, apretando su mano mientras el auto seguía su camino. De repente, unas luces deslumbrantes aparecieron frente a ellos. Todo ocurrió en un segundo.
Un auto fuera de control invadió su carril, y Alejandro apenas tuvo tiempo de girar el volante. El sonido del impacto fue ensordecedor, metal chocando contra metal, cristales estallando en mil pedazos, y la lluvia mezclándose con el olor a gasolina. Cuando el auto dejó de girar, el silencio fue tan abrumador que parecía cortar la respiración. Alejandro, aturdido y con la cabeza sangrando, levantó el rostro apenas consciente. Su primer pensamiento fue ella. Sofía. Gritó con la voz quebrada. Se giró con dificultad y la vio allí, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado y un delgado hilo de sangre corriendo por su frente. Sus manos temblaron al tocar su rostro frío, y el pánico lo envolvió como una tormenta. Por favor, no. No me hagas esto. Sofía. Suplicó desesperado, tratando de despertarla mientras las lágrimas caían de sus ojos. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, pero el tiempo parecía haberse detenido. Alejandro sollozó, aferrándose a su mano sin soltarla, como si al hacerlo pudiera mantenerla a su lado. No me dejes, tú prometiste que estaríamos juntos siempre, por favor. Repetía, su voz rota por el dolor. Cuando los paramédicos llegaron, tuvieron que apartarlo a la fuerza para poder atenderla. Alejandro apenas podía mantenerse en pie, viendo cómo colocaban a Sofía en una camilla y la llevaban rápidamente a la ambulancia. Un paramédico le habló, pero él no escuchó nada. Solo veía el rostro pálido de su amor, cada vez más distante. Sentado en la parte trasera de la ambulancia, sintió que el mundo entero se desplomaba a su alrededor. Sus manos aún temblaban, y su corazón palpitaba tan fuerte que parecía romperse. Una única pregunta se repetía en su mente como un eco devastador: ¿y si la pierdo para siempre? Las luces frías del hospital iluminaban los pasillos desiertos y el aroma a desinfectante invadía el aire. Alejandro estaba sentado en la sala de espera, con la ropa ensangrentada y el rostro pálido, apretando entre sus manos el collar de Sofía que había encontrado en el asiento del auto después del choque. Las horas pasaban como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente era un torbellino de pensamientos oscuros: el miedo a perderla, la culpa por no haberla protegido, el dolor desgarrador que parecía aplastarle el pecho. Los médicos iban y venían, pero ninguno se detenía a darle noticias. Cada vez que alguien salía por la puerta, Alejandro se levantaba de un salto, pero solo recibía miradas de compasión y silencio. Finalmente, un doctor se acercó, su expresión seria y profesional, pero con un atisbo de empatía en los ojos. ¿Familia de Sofía García?, preguntó, y Alejandro se apresuró a responder. Soy yo. Soy su pareja. ¿Está bien? ¿Va a despertar? El médico hizo una pausa antes de hablar. Ella sufrió un trauma craneoencefálico significativo. Está estable, pero permanece inconsciente. No podemos asegurar cuánto tiempo tardará en despertar o qué secuelas pueda tener. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se dejó caer en la silla, ocultando el rostro entre las manos mientras intentaba contener el llanto que amenazaba con quebrarlo por completo. No podía permitirse derrumbarse, no ahora. Durante días, permaneció junto a la cama de Sofía, sin apartarse ni un solo momento. Le hablaba en voz baja, recordando sus momentos felices, contándole sus planes de ir a la playa como lo habían soñado. Le cantaba las canciones que ella solía tocar en la guitarra, aunque su voz se quebrara al final de cada verso. Por favor, amor, despierta. No puedo vivir sin ti, susurraba mientras acariciaba su mano fría. Finalmente, una mañana, cuando el amanecer teñía de dorado la habitación, Sofía comenzó a moverse ligeramente. Alejandro se sobresaltó, su corazón acelerándose mientras observaba cómo sus ojos se abrían lentamente, parpadeando con confusión. «Sofía», exclamó, conteniendo las lágrimas de alivio. «Estoy aquí, todo va a estar bien». Ella lo miró fijamente, con la mirada perdida y los ojos llenos de desconcierto. Su voz sonó suave y apagada al preguntar:
¿Quién eres? El golpe fue devastador. Alejandro sintió como si su corazón se hiciera añicos en 1000 pedazos. Intentó acercarse con cautela, forzando una sonrisa para no preocuparla. Sofía, soy yo, Alejandro. ¿Tu novio, no me recuerdas? Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de incertidumbre y miedo. Alejandro quiso abrazarla, pero se contuvo al notar cómo ella se apartaba ligeramente, incómoda ante su cercanía. Las lágrimas comenzaron a caer sin control por su rostro, y la impotencia lo consumió. No. No puede ser, murmuró con la voz quebrada. Tú y yo, somos todo el uno para el otro. Los médicos llegaron rápidamente, y aunque intentaron tranquilizarlo, Alejandro no podía comprender cómo la mujer que amaba lo miraba como a un extraño. Sentía que el destino le estaba arrebatando la parte más importante de su vida, y por más que quisiera luchar contra ello, no sabía cómo recuperar el corazón de Sofía si ella ya no lo reconocía. Los días pasaron con una angustia constante para Alejandro. Sofía permanecía en el hospital, bajo observación, mientras los médicos trataban de evaluar el alcance de su pérdida de memoria. Alejandro no se apartaba de su lado, pero ahora había una distancia que no sabía cómo salvar. Ella lo miraba con curiosidad, pero también con recelo, como si intentara comprender por qué aquel desconocido permanecía junto a ella día y noche. En los momentos en que Sofía estaba sola, Alejandro se sentaba en la sala de espera, repasando en su mente cada detalle de su vida juntos, buscando algo que pudiera ayudarla a recordar. Llevaba su guitarra al hospital y le tocaba las canciones que ella misma había compuesto, pero Sofía lo escuchaba en silencio, sin ninguna emoción en su mirada. Una tarde, decidió llevar el álbum de fotos que habían hecho en uno de sus viajes. Sentado al borde de la cama, comenzó a pasar las páginas mientras le contaba la historia detrás de cada imagen. Sofía sonreía con cortesía, pero era evidente que no lograba conectar con esos recuerdos que parecían tan lejanos. ¿De verdad, éramos tan felices? Preguntó ella en voz baja, observando una foto en la que estaban en la playa, riendo como niños mientras Alejandro la llevaba en brazos. Sí, respondió él, conteniendo las lágrimas. Éramos felices, Sofía. Más de lo que las palabras pueden describir. Pero por más que él se esforzaba, Sofía seguía siendo una extraña atrapada en un cuerpo que ya no reconocía su propia historia. Alejandro empezó a sentir que su amor se le escapaba entre los dedos, y aunque intentaba mantenerse fuerte, las noches lo encontraban llorando en el pasillo vacío, preguntándose si alguna vez volvería a tenerla de regreso. Una mañana, mientras la luz dorada entraba tímidamente por la ventana, Sofía estaba sentada en la cama, mirando distraídamente por el vidrio. Alejandro llegó como cada día, pero esta vez traía consigo la guitarra de ella, la que había permanecido guardada en su casa desde el accidente. Pensé que, tal vez esto podría ayudarte, dijo, colocándola suavemente sobre el regazo de Sofía. Ella la miró con extrañeza y recorrió las cuerdas con la punta de los dedos, como si redescubriera algo que alguna vez había amado. ¿Yo, tocaba? Preguntó con la voz temblorosa. Sí, respondió él, sonriendo con nostalgia. La música era tu vida, y yo era tu público favorito. Sofía tomó aire profundamente y, sin saber por qué, comenzó a tocar algunas notas que parecían surgir de lo más profundo de su ser. Al principio fueron acordes sueltos, sin coherencia, pero poco a poco las manos comenzaron a moverse casi por instinto. Alejandro la miraba con los ojos llenos de esperanza. De repente, sus dedos encontraron una melodía familiar, una canción que ella misma había compuesto para él, inspirada en uno de sus viajes juntos. Sofía se detuvo de golpe, sorprendida al sentir un nudo en la garganta. ¿Qué es esto?, murmuró, mientras una lágrima caía por su mejilla. Es nuestra canción, dijo Alejandro, acercándose con cautela. La escribiste una tarde en la playa, cuando prometimos que siempre estaríamos juntos, sin importar qué pasara.
El corazón de Sofía latía con fuerza, y por un instante, una imagen fugaz cruzó por su mente, el rostro de Alejandro riendo bajo el sol, mientras ella tocaba la guitarra junto al mar. Confundida pero conmovida, lo miró directamente a los ojos, y de repente sintió una calidez familiar llenando su pecho. Alejandro tomó su mano suavemente y murmuró, sé que tal vez no me recuerdes, pero no dejaré de luchar por nosotros. Porque tú eres mi todo, Sofía, y no importa cuánto tiempo pase, nunca dejaré de amarte. Sofía bajó la mirada hacia sus manos y luego hacia el rostro de Alejandro, y por primera vez en días, sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Como si una chispa de aquel amor inquebrantable hubiera sobrevivido al desastre. Sin decir una palabra más, se inclinó hacia él y lo besó suavemente, con la misma delicadeza de la primera vez que lo hizo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, y supo en ese instante que, aunque quedara un largo camino por delante, el amor que compartían era lo suficientemente fuerte para renacer incluso desde las cenizas. A partir de ese día, la vida de Sofía y Alejandro cambió por completo. No fue un camino fácil, pues el proceso de recuperación de Sofía estaba lleno de altibajos, días de avances y otros en los que la frustración se apoderaba de ella. Sin embargo, Alejandro nunca se rindió. La música se convirtió en su refugio, y cada vez que Sofía tomaba la guitarra, parecía reencontrarse un poco más consigo misma. Alejandro la acompañaba en cada acorde, alentándola a no rendirse, recordándole con cada palabra que su amor estaba ahí, intacto, esperando ser redescubierto. Con el tiempo, los recuerdos comenzaron a regresar, algunos en forma de pequeños destellos, otros como sensaciones familiares que la envolvían en momentos específicos. Alejandro jamás presionó para que recordara todo de golpe, pues había comprendido que lo más importante no era revivir el pasado, sino construir nuevas memorias juntos. Un día, mientras estaban en su lugar favorito del parque, Sofía lo miró con una sonrisa tranquila y susurró, Alejandro, ya no tengo miedo. Sé que no recuerdo todo lo que fuimos, pero cada día me doy cuenta de que quiero estar contigo, ahora y siempre. Alejandro sintió que el corazón se le llenaba de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar de alegría. No importa cuánto cambie la vida, Sofía. Mientras estemos juntos, siempre encontraremos la manera de amarnos. A partir de ese momento, decidieron vivir el presente con la certeza de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. No se trataba de recuperar lo perdido, sino de crear una nueva historia llena de segundas oportunidades y nuevos comienzos. A veces la vida pone a prueba el amor de maneras que nunca imaginamos. Nos enseña que lo más importante no es aferrarnos al pasado, sino aprender a construir puentes hacia el futuro, aunque duela. El verdadero amor no es perfecto, pero siempre encuentra la manera de florecer, incluso en medio del dolor. Si alguna vez sientes que todo está perdido, recuerda que el amor puede renacer incluso desde las cenizas. No te rindas ante la adversidad, porque las segundas oportunidades pueden ser más fuertes que el primer intento. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de historias llenas de emociones, romance y reflexiones que nos recuerdan el valor de amar. Dale like y comparte este video para que más personas descubran el poder del amor verdadero.